Hoy les voy a enseñar a preparar uno de mis postres favoritos. Es tan fácil y sencillo que a ustedes les va a encantar y va a sorprender a todos sus comensales. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día les voy a enseñar a hacer un postre italiano súper fácil con ingredientes que todos podemos encontrar en casa. Los ingredientes para hacer esta panna cotta son crema de leche, gelatina sin sabor o colapis, colapés como lo llamen en sus países. También tengo esencia de vainilla o pueden usar la vaina de la vainilla, azúcar, un poco de ron para darle saborcito y también agua para activar la gelatina. En este bol he agregado agua tibia, vamos a colocarle la gelatina o la colapis y vamos a hacer que se derrita lentamente. Luego vamos a agregarle a la preparación que ustedes van a ver a continuación. En una olla voy a agregar la crema de leche, también vamos a agregar el azúcar. Mezclamos un poquito y ahora yo le voy a agregar la esencia de vainilla. Si ustedes van a usar la vaina de vainilla, pueden agregarlo en este momento. En este instante vamos a añadir la gelatina que está un poquito sólida y vamos a ir derritiendo con nuestra varilla, moviendo lentamente a fuego medio alto para que se pueda derretir bien. Cuando ya ha rompido hervor, vamos a apagarlo y al último le vamos a agregar el ron. Si no tienes ron, puede ser vodka, puede ser whisky, puede ser pisco, lo que tengas a la mano. Ahora yo lo voy a llevar a mis ramiquines o al molde que ustedes tengan en casa y vamos a agregarlo. Esta receta que está en la cajita de descripción, como en todos mis videos, alcanzan para dos. Si ustedes quieren hacer más cantidad, pueden duplicar, triplicar la receta. Como nuestra mezcla está caliente, vamos a dejarla enfriar a temperatura ambiente. Luego lo llevamos a la refrigeradora por unas 2 a 3 horas y luego lo desmoldamos. Yo a esta panna cotta le voy a dar incluso más sabor, así que vamos a hacer un coulis de fresa súper fácil. Lo he enseñado en el video del cheesecake, si es que recuerdan, pero lo voy a volver a hacer por aquí. Para eso vamos a necesitar fresas, azúcar blanca, zumo de limón y agua. Así de simple. En una olla vamos a colocar agua, también las fresas, el azúcar, en realidad todos los ingredientes, chicos. Esta receta es tan fácil que ustedes pueden hacer de la fruta que deseen. Incluso hacerlo de arándanos o los blueberries queda excelente. Van a tener panna cottas de diferentes colores, diferentes texturas y lo pueden presentar como deseen. Ahora lo vamos a reducir y luego cuando ya ha empezado a hacerse una mermelada, vamos a agregarle zumo de limón para que se aclare un poquito más. Nuestro coulis ya está listo, ha reducido muy bien. Ahora esto lo dejamos enfriar, luego lo llevamos a licuar y lo pasamos por un colador o un tamizador para que nos quede un coulis perfecto. Han pasado 2 a 3 horas que he refrigerado mi panna cotta, ahora he colocado en un bol agua caliente y esto nos va a ayudar a desmoldar. También pueden pasar un cuchillo lentamente por la panna cotta para que sea más fácil su desprendimiento. Al meter el ramiquín en el agua caliente solamente tienes que hacerlo por unos 6 segundos y luego sacarlo e intentar desmoldar, o nuevamente puedes repetirlo pero solamente por segundos porque de otra forma se te puede derretir. Y cocineros, así ha quedado esta panna cotta de vainilla con un coulis de fresa por encima. Yo lo voy a decorar con un poco de frambuesas, arándanos y también una hojita de menta. Espero que les haya gustado esta receta. No olviden compartirlo, etiquetarme y seguirme por mis redes sociales que estoy como Cecilia Tupac. Cuídense, chao.